Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Bienvenidos a la investigación Educación para una ciudadanía climática activa y resiliente. El calentamiento global es una realidad que todos sabemos, con la Tierra calentándose de forma gradual desde finales del siglo XIX, una tendencia que se ha acelerado en estos últimos años y en estas últimas décadas. La temperatura de la Tierra terrestre en 2024 fue más de 1 grado centígrado más cálida que el promedio del siglo XX. Esto se ha producido a pesar de las emisiones en tiempos de pandemia fueron disminuyendo. Pese a esta disminución temporal, las emisiones globales se incrementaron nuevamente, superando los niveles previos de crisis sanitaria, con más de 37.400 millones de toneladas métricas emitidas globalmente en el año 2024, esto según Horus 2025. Es conocido que el 74% de la población mundial está preocupada por los efectos del cambio climático. Nos dice que son muy pocos los que ven con mayor preocupación esta amenaza percibida como un problema. Sin embargo, la mayoría no lo prioriza por encima de las preocupaciones inmediatas como la economía, el empleo, un conflicto, etc. Más cuando los países están en crisis económica, social y política. El cambio climático representa el desafío más complejo y urgente de nuestra era, trascendiendo el ámbito ambiental para convertirse de esta forma en una profunda crisis que no solamente envuelve la parte ambiental, sino también social, ética y política. Frente a este escenario, la educación en sí emerge como un pilar fundamental, no solo para comprender la magnitud del problema, sino para forjar en sí las capacidades colectivas de respuesta. Sin embargo, esos enfoques tradicionales de la educación ambiental, a menudo centrados en la transmisión de información y la promoción de acciones individuales de bajo impacto, resultan insuficientes. Esto ya lo han dicho algunos autores, como Meira y González en el año 2020. Aunado a otras debilidades que abarcan desde fallas en la articulación política y curricular hasta limitaciones conceptuales y pedagógicas que obstaculizan la transmisión hacia una sociedad descarbonizada y consciente de esa emergencia climática, sin dejar por fuera, por ejemplo, la falta de formación dirigida a una ciudadanía climática activa y resiliente, cuyas respuestas educativas actuales son vistas como limitadas y marginales en relación con la magnitud de la crisis que representa esa crisis climática, esa crisis ambiental, que priorizan en sí, en muchos casos hace falta lo que es la alfabetización, pero no garantiza la acción. Esto según autores, por ejemplo, Moras y Useche en el año 2025 y González y Meira del 2020. En este sentido, la magnitud de la crisis climática demanda una ciudadanía con nuevas y robustas capacidades, es decir, una ciudadanía activa y resiliente. En base a ello, este artículo, esta investigación propuso en un principio un marco para la educación dirigido
a una ciudadanía climática activa y resiliente, delineando los principios pedagógicos y estrategias curriculares necesarias para su implementación. Por ello, la metodología se basó principalmente de tipo documental, que buscaba en sí una aproximación a esa construcción y articulación de un marco pedagógico coherente y robusto. Y a partir de en sí, de este análisis, de esta síntesis, de esta integración de la literatura académica, se basa un procedimiento que se estructuró en varias etapas. La primera se relaciona con una revisión y síntesis de la literatura especializada en 3 áreas del conocimiento, pero que convergen en sí: ciencias de la educación, ciencias y política de cambio climático y psicología social y de la sostenibilidad. La segunda fase, relacionada con un análisis conceptual y desconstrucción de constructo, se realizó un análisis en sí conceptual para definir y delimitar los 2 pilares del marco propuesto. En este caso sería la ciudadanía activa y la resiliencia climática. La tercera fase, denominada construcción y articulación del marco pedagógico, consistió en una construcción de ese marco propuesto en un principio a partir de los hallazgos de las fases anteriores, donde se seleccionaron y se triangularon los enfoques pedagógicos que respondieron directamente a las competencias y capacidades identificadas. De esta forma, esa alfabetización climática a la ciudadanía activa busca esas competencias claves de esa ciudadanía. Históricamente, la educación sobre el cambio climático se ha centrado en esa alfabetización, es decir, en asegurar que los estudiantes y la ciudadanía en general comprendan esas causas, los impactos y las soluciones científicas al problema, basado en lo que dice el organismo internacional, entre ellos UNESCO 2021. Si bien este conocimiento es indispensable, no garantiza la acción cívica, que es lo que buscamos. Como señalan diversos estudios, la brecha entre el conocimiento y la acción es uno de los mayores obstáculos para movilizar socialmente frente al clima. Pero para superar esta brecha, la educación debe ir más allá de la ciencia, del clima, e integrar dimensiones cívicas, éticas, socioemocionales. Incluso supera roles propuestos para acompañar y agregar valor a esa agenda de los países que buscan esa descarbonización, esa resiliencia al cambio climático. Incluso supera las propuestas de algunos autores, tales como Vox y Schauer 2023. Es por ello que el pensamiento crítico y sistémico es una de las habilidades que nos permitirá analizar esa complejidad de las causas del cambio climático, identificando en sí las interconexiones entre sistemas ecológicos, económicos y sociales. Ya lo decía González y Meira en el año 2020, como una profunda apreciación de esa complejidad, de esa interconexión del sistema climático en el espacio y en el tiempo. Es decir, que además de ese pensamiento crítico y sistémico, se apunta también a esa participación democrática, búsqueda de ese conocimiento y esas habilidades para incidir en la política climática a nivel local, regional, nacional y global. También en búsqueda de esa colaboración y comunicación.
que son capacidades que nos permiten para trabajar con otros, construir consensos y comunicar esa urgencia climática, esa problemática de manera efectiva. Ferros y Flores, por ejemplo, argumentan que el cambio climático resignifica el concepto tradicional de ciudadanía, implicando nuevas responsabilidades políticas hacia la naturaleza y las generaciones futuras. El componente indispensable es fomentando la resiliencia. La realidad del cambio climático implica vivir en un mundo de crecientes riesgos, incertidumbre y disrupción. Las olas de calor, las sequías y los eventos meteorológicos extremos ya son una realidad que genera no solamente daños materiales, sino también un profundo impacto psicológico y también humano, incluyendo la ansiedad, la ecoansiedad, como califica algunos autores. Por ello, una ciudadanía climática efectiva debe ser también una ciudadanía resiliente. La educación para la resiliencia climática busca fortalecer las capacidades de los estudiantes y las comunidades para manejar esas incertidumbres, esos riesgos y la misma ansiedad. Bajo este panorama es que muchos apuntan que la resiliencia no es sinónimo de resignificación. Por el contrario, es la base que permite una acción sostenida y esperanzadora frente a la adversidad. La UNESCO 2023 subraya que el planteamiento educativo resiliente al clima es crucial para garantizar esa continuidad del aprendizaje y para que las escuelas se conviertan en centros de resiliencia comunitaria. Sin embargo, Núñez y Carvajal en el año 2021 ya indicaba esto, que las escuelas deben potenciar en sus estudiantes los procesos biológicos, cognitivos y emocionales relacionados con la resiliencia para resistir en ámbitos inciertos, vulnerables y complejos, como efecto de la ocurrencia de esos eventos extremos de temperaturas tales como olas de calor y frío, además de las precipitaciones, sequías, inundaciones y huracanes. Para esta propuesta de marco pedagógico para la educación, para cultivar esa ciudadanía climática activa y resiliente, se propone un marco pedagógico, pero basado en 3 enfoques principales. Esos enfoques principales que están relacionados con la cabeza, las manos y el corazón. Cuando nos referimos a la cabeza, estamos hablando en sí de ese pensamiento sistémico. Las pedagogías, en este caso, que promueven ese pensamiento sistémico, como el mapeo de sistemas y el análisis de bucles de retroalimentación, son esenciales para que los estudiantes comprendan las causas de la raíz del problema y eviten soluciones simplistas. Esto le permite identificar puntos de apalancamiento, de inflexión, claves para una intervención efectiva. Las manos, relacionados con el aprendizaje servicio. Ese aprendizaje basado también en proyectos y servicios comunitarios. Conectar el aprendizaje del aula con problemas reales de la comunidad es fundamental. El aprendizaje servicio permite a los estudiantes investigar desafíos climáticos locales, por ejemplo, la gestión del agua, la vulnerabilidad a inundaciones,
y la seguridad alimentaria, y colocar a muchos actores locales para diseñar e implementar soluciones. Este enfoque no solo hace el aprendizaje más relevante, sino que desarrolla las habilidades y le da sentido de pertenencia cívica. El corazón. El corazón que está relacionado con esa educación socioemocional. Para construir resiliencia es vital crear espacio en el currículo para abordar las dimensiones emocionales de la crisis climática. Prácticas como la atención plena, el diálogo empático y los consejos de la verdad pueden ayudar a los estudiantes a procesar eso lo que llamamos la ecoansiedad, el duelo, la ira, transformándolos en combustibles para la acción positiva, comprometida en lugar de la desesperación. La fortaleza principal de la propuesta radica en un enfoque holístico, es decir, que la propuesta supera el modelo fallido. Finalmente, ese marco pedagógico donde está la convergencia de los enfoques es un enfoque integral, sistémico, complejo, donde está ese pensamiento, esa educación socioemocional, ese aprendizaje en servicio y esa agencia cívica. Y finalmente, se puede decir que para formar una ciudadanía climática activa y resiliente, se requiere en sí de una serie de factores y que no es una tarea que transciende las aulas individuales. Requiere, por el contrario, un compromiso institucional. Las universidades y escuelas deben convertirse en modelo de sostenibilidad y resiliencia, integrando estos principios para su gobernanza, operaciones y cultura. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.